¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue su fin de semana? Pues bueno, ya hoy lunes 26 vamos a retomar la clase de física y vamos a continuar pues con el tema del movimiento, sobre todo acuérdense ya en esta parte de la dinámica, sobre todo qué lo ocasiona. ¿Sí? En este caso vamos a meternos ahora sí un poquito más a fondo a lo que son las famosas leyes del movimiento y que básicamente están enfocadas en las leyes de Newton, ¿sí? Del gran científico Isaac Newton. Voy a compartirles para iniciar de referencia el libro. Muy bien, aquí lo tenemos. Y bueno, como guía, a partir de la página 76, entramos al tema de las leyes del movimiento. Les recuerdo y les repito, las que están relacionadas básicamente con lo que son las leyes de Newton, ¿sí? Bueno, empecemos como referencia con el apoyo de nuestro libro y que nos dice, usualmente estamos acostumbrados a que un cuerpo en movimiento termine en reposo después de un tiempo. ¿Debido a qué? A una fuerza que actúa en dirección contraria al movimiento. ¿Cuál es esta fuerza? Acuérdense, la fuerza de fricción, ¿sí? Sí, acuérdense que un objeto va en movimiento sobre una superficie, pero a la vez actúa otra fuerza en dirección contraria, que es la fuerza de fricción. Por eso menciono, ¿sí? Que un cuerpo en movimiento, ¿sí? Usualmente sabemos y estamos acostumbrados a ver que ese cuerpo en algún momento termina en reposo, debido a la fuerza de fricción, ¿sí? Dependiendo de la fuerza donde se mueve el objeto, la fricción será mayor o menor. Y por lo tanto, pues, también el cuerpo, el objeto avanzará más o menos distancia e incluso también el tiempo. Pues bueno, sabemos ahora que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, ¿sí? Este se moverá hasta que otra fuerza actúe sobre él en sentido opuesto, ¿sí? Acuérdense. Por tanto, en ausencia de fricción, el movimiento nunca terminaría, ¿sí? Otra vez, en ausencia de fricción, el movimiento nunca terminaría, ¿sí? Porque no hay una fuerza que actúe en sentido contrario o en sentido opuesto a la inicial, ¿sí? Newton, en su momento, realizó investigaciones al respecto y concluyó que en ausencia de fuerzas externas, los cuerpos avanzan en una trayectoria recta en la dirección de la fuerza que se les aplique a una rapidez constante, ¿sí? El hecho de que, bueno, nosotros sí empujamos un coche, empujamos una pelota, ¿sí? Dice que el cuerpo va a avanzar en una trayectoria recta en la dirección de la fuerza que se le aplique a una rapidez constante. A esto lo llamó movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí lo recuerdan? El famoso Moore, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tan difícil es poner en movimiento un objeto que se encuentra en reposo? ¿Sí? Hay que pensar, por ejemplo, en lo que sucede cuando viajan en el transporte público, ¿sí? Y el transporte frena de repente. ¿Qué sucede con las personas que van paradas? ¿Quién se mueve más al frenar? ¿Un niño pequeño o un adulto? Y de talla gruesa. ¿A qué creen que se deben estas diferencias? ¿Sí? Como hemos estado platicando, chicos, la fuerza aplicada debe ser proporcional a la masa, ¿sí? Miren, la fuerza aplicada debe ser proporcional a la masa del objeto, ¿sí? En el caso del ejemplo que poníamos del transporte público, la persona más pesada se movía menos cuando frenaba el camión porque estaba en reposo, ¿sí? Y tendía a mantenerse así más que el niño, que tiene una masa menor. A la oposición que tienen los cuerpos para modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento, se le llama inercia, ¿sí? Otra vez, a la oposición que tienen los cuerpos para modificar su estado, ya sea en reposo o en movimiento, se le llama inercia, ¿sí? La inercia aumenta conforme se incrementa la cantidad de masa. Por ello es más difícil que frene un camión que un auto. ¿O recuerdan el tema que más nos han dicho en la cuestión de los transportes? Es el del tren. Por eso cuando dicen, cuando vayas a cruzar las vías del tren, revisa. ¿Por qué? Porque si tú te atraviesas cuando viene un tren, aunque el tren frene, va a tardar demasiado en llegar al reposo. ¿Por qué? Por la cantidad de masa, por la inercia que ya trae, ¿sí? ¿Se fijan cómo la inercia está relacionada
con la cantidad de masa. Y ese es un ejemplo clarísimo, el del tren. Por eso siempre nos dicen, nunca se le atraviesen a un tren, nunca se le pongan a un tren, porque el tren, por más que frene, su distancia de reposo, para llegar a reposo, es muy larga. De nuevo, otra vez repito, por la cantidad de masa del objeto. ¿Sí? Con toda esta investigación, Newton postuló la primera ley, que se conoce también como ley de inercia, y describe en pocas palabras que todo cuerpo en reposo, ¿sí? Se mantendrá en reposo, y todo cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme hasta que exista otra fuerza externa que modifique su estado de movimiento. Miren, si esta taza está en reposo, yo le aplico una fuerza, la voy a mover. Si esta taza está en movimiento en una superficie que no tiene fricción, por eso dice que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay fuerzas externas que lo alteren. Si yo llego y pongo esto, voy a parar. A esto se refiere la primera ley de Newton, ¿sí? Ok, chicos. Miren, rápidamente. La segunda ley de movimiento involucra un concepto muy importante y con el que se van a encontrar varias veces a lo largo del libro y de nuestra vida diaria. Imaginen ustedes que patean dos pelotas, ¿sí? Tengo dos pelotas aquí a la mano, pero miren, vamos a hacer ahorita el ejemplo. Imaginen que patean dos pelotas de diferente masa, ¿sí? Como una pelota de plástico y un balón de fútbol. Aunque ambas reciban la misma fuerza de pateo, la pelota de plástico llegará más lejos. La razón de este comportamiento lo explica la segunda ley de movimiento, la segunda ley de Newton, ¿sí? Aquí viene una actividad experimental, chicos, la página 77, que les voy adelantando, les voy a pedir que completen esta actividad, ¿sí? Para poder entender incluso la segunda ley de Newton. Ahorita vamos a entrar más a detalle y se lo voy a explicar a qué se refiere, ¿sí? Y bueno, aquí ya están hablando incluso de la actividad, vamos a brincarlo. Y rápidamente les voy a hablar un poquito de la tercera ley de movimiento o la tercera ley de Newton, ¿sí? Un poquito más de zoom. Miren. La tercera ley de Newton, la tercera ley del movimiento, es la famosa ley de acción-reacción. Finalmente, la tercera ley, conocida como ley de acción-reacción, para comprenderla y experimentar con ella, se pide en la página 78, chicos, que realicen esta actividad experimental, que también les pido la completa, ¿sí? Ok, aquí está hablando un poco de la tercera ley, pero ahora para complementar muy bien la clase del día de hoy, les voy a pasar una presentación, ¿sí? De manera breve. Miren, ahí va. Voy a compartir aquí. Y es, bueno, como les repito, con las leyes de movimiento, las leyes de Newton, ¿sí? Sir Isaac Newton, ¿sí? Que tenemos su fecha de nacimiento del 4 de enero del 1647 y se tiene el registro de su muerte el 31 de marzo de 1727, ¿sí? Mucho de lo que se le atribuye a él es el tema de la gravedad, ¿sí? Newton escribió un libro que se llama Principia, ¿sí? Que es en latín, lo escribió en latín, que es donde contienen las leyes de inercia, de la fuerza y de acción y reacción, que son las tres leyes, ¿sí? Un poquito de introducción. Las leyes de Newton son tres principios concernientes al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Las leyes de Newton constituyen, junto con la formación de Galileo, la base de la mecánica clásica, que es lo que estamos viendo, la mecánica clásica, ¿sí? La estamos viendo a través de la cinemática y la dinámica, ¿sí? La mecánica clásica. Si recuerdan ahí que les puse la clasificación en asesoría presencial. Las leyes de Newton, tal como comúnmente se exponen, solo valen por sistemas de referencia inerciales, cuando las leyes del movimiento toman una forma especialmente sencilla. Bueno, palabras de repente un poquito complejas, ahorita los vamos a ver a detalle, ¿sí? Para entrar de lleno a los temas de las leyes de movimiento es importante conocer, entender muchos de los términos que ya hemos estado trabajando, empezando por la fuerza, ¿sí? Que es una de las magnitudes que más se va a usar en esta parte de la dinámica. Recordemos que se denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento
o de reposo de un cuerpo. Es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. Por lo tanto, se puede decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza, recuerden chicos, es una cantidad vectorial, es una magnitud vectorial. La unidad de medida de la fuerza, ¿cuál es? Acuérdense, es en Newton, incluso por Sir Isaac Newton, quien trabajó y llevó a cabo la investigación de esta parte de qué es lo que ocasiona los movimientos. Por eso es que la fuerza, repito, se mide en newtons y el símbolo es la N mayúscula, ¿sí? Que es una unidad de medida igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está la fórmula, aquí mismo. Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que esta unidad aquí, chicos, se refiere mucho a la aceleración, ¿sí? Así es como se mide la aceleración. Y el tema de los kilogramos, pues a la masa. Las fuerzas fundamentales, ¿sí? Se llaman fuerzas fundamentales a cada una de las interacciones que puede sufrir la materia y que no pueden descomponerse en interacciones más básicas. En la física moderna se consideran 4 campos de fuerzas como origen de todas las interacciones fundamentales. ¿Cuáles son estos campos de fuerzas? ¿Sí? Interacción electromagnética, interacción nuclear débil o interacción leptónica, se le conoce, interacción nuclear fuerte y la interacción gravitatoria, ¿sí? Principalmente son fuerzas a distancia, recuerden. Y se les conoce como fuerzas fundamentales. Algunos ejemplos de fuerzas, miren, fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos muchos ejemplos en la vida diaria, ¿sí? De la aplicación de la fuerza. Ahora sí, vamos con las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley de inercia, ¿qué nos dice? Todo cuerpo sigue en estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, en Moore, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por obra de fuerzas a él aplicadas, ¿sí? Lo que estábamos comentando, chicos. Un balón de fútbol en un campo, ¿sí? Va a seguir en reposo, ¿sí? O en movimiento uniforme recto, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas externas. Un ejemplo, el balón que está en reposo, ¿cómo lo alteramos? Pues con la patada, ¿sí? Lo pateamos y en ese momento, ¿sí? Cambiamos el estado en el que estaba, en reposo, a movimiento, ¿sí? O un balón que va en movimiento, ¿cómo es que se ve afectado? ¿Por una fuerza externa? Pues por la misma fuerza de contacto, la fuerza de fricción. Acuérdense, en el campo va el balón rodando, pero lleva una fuerza de resistencia, la fuerza de fricción. Va friccionando y eso le va reduciendo la velocidad hasta llegar a quedar en reposo, ¿sí? Por eso fíjense lo que dice otra vez la ley de Newton, la ley de inercia. Todo cuerpo va a estar en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por la presencia de alguna fuerza externa. Esa es la primera ley de Newton, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, una pelota de béisbol en una mano, automáticamente está actuando la fuerza de gravedad, ¿sí? Pero también la fuerza de elevación, ¿sí? La fuerza que aplica, digamos, en este caso la mano, que es la que está conteniendo la pelota, ¿sí? Y es una pelota en reposo, ¿sí? En el momento que una de las dos fuerzas aplique mayor fuerza a la otra, la de elevación a la de gravedad, entonces va a sufrir un cambio, ¿sí? De ese estado. El ejemplo de la primera ley de Newton, chicos. Bien. Muy grande. Un libro en una mesa, ¿sí? Aquí vemos la fuerza normal, ¿sí? Ejercida por la mesa, ¿sí? Que contiene el libro y que ejerce esa fuerza normal sobre el libro, ¿sí? Esta simbología de FM es la fuerza ejercida por la mesa hacia el libro, ¿sí? Que digamos es hacia arriba. Y la FT, que es la ejercida por la Tierra, la fuerza de gravedad, ¿sí? Que es ejercida hacia abajo. Y tenemos la fuerza normal, ¿sí? El libro de ahí está en reposo. Si aplicáramos una fórmula para calcular la fuerza neta sobre el libro, sería fuerza ejercida por la mesa menos fuerza ejercida por la Tierra. En este caso es igual a 0,
El libro está en reposo. ¿Sí? La primera ley de Newton o ley de inercia, ¿sí? Nos dice, acuérdense que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él, ¿sí? En ocasiones, esta ley se nombra también principio de Galileo, ¿sí? En ocasiones también así la nombran esta primera ley. En la ausencia de fuerzas exteriores, toda partícula continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Acuérdensela. Voy a repetir esta parte, chicos, porque no quiero que se confundan. La primera ley de Newton, acuérdense, dice, un cuerpo puede estar así en reposo o un cuerpo puede estar con su movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa cambie ese estado, lo modifique. ¿Sí? Acuérdense, de ahí parte la primera ley de Newton. ¿Sí? La primera ley constituye una definición de la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos. En la experiencia que a diario que tenemos, chicos, ¿sí? Déjenme un poquito más de espacio a esto. En la experiencia diaria, los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento, ¿sí? Que los van frenando progresivamente. La no comprensión de este fenómeno hizo que, desde la época de Aristóteles y hasta la formulación de este principio por Galileo y Newton, se pensara que el estado natural de movimiento de los cuerpos era nulo y que las fuerzas eran necesarias para mantenerlos en movimiento. Sin embargo, Newton y Galileo mostraron que los cuerpos se mueven a velocidad constante y en línea recta si no hay fuerzas que actúen sobre ellos. Por ejemplo, si no hay una fuerza de fricción. ¿Sí? Lo que comentamos, cuando la fuerza de fricción es igual a cero, o sea, un terreno, una superficie que, no sé, que esté aceitosa, o sea, que no emita una fuerza de resistencia al movimiento de un objeto, en ese caso la fuerza de fricción es igual a cero, y en esos casos los cuerpos se mueven a velocidad constante, ¿sí? Porque no hay nadie que los friccione, que los frene. Van a estar ahí moviéndose con un movimiento uniformemente rectilíneo, ¿sí? Claro que si están en un cuarto, en el momento que choque con la pared, ahí ya tenemos una fuerza externa que cambió el estado. Ya sea que rebote más fuerte o que ahí pierda fuerza y cambie la velocidad, ¿sí? Ahí se empieza a alterar el cambio de estado, ¿sí? Este principio, chicos, sobre todo el de la primera ley, constituyó uno de los descubrimientos más importantes de la física. Ok. La segunda ley de Newton, ¿sí? O la famosa ley de la fuerza, es la segunda. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Otra vez, la fuerza que actúa sobre un cuerpo, la fuerza es directamente proporcional a su aceleración, ¿sí? A lo que debes tú, la aceleración que debes aplicar para poder mover. La segunda ley de Newton, chicos, se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar esta relación de la siguiente manera: fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Permítanme, déjenles traigo un poquito el pintarrón para hacerles un dibujito, ¿sí? Voy a ponerle un poco de pausa, ¿sí? Permítanme.
chicos, miren, aquí tenemos el pintarrón, vamos a ejemplificar un poquito rápido, aunque su libro también nos ponen ejemplos, pero bueno, mira, voy a regresar la pantalla un poquito más grande. Voy a dejar de compartir la presentación, ¿sí? Ok. Miren, la segunda ley de Newton, aquí acomodar los textos un poquito. Primero, hablamos, ¿se acuerdan de la ley de inercia? ¿Sí? Rápidamente, vamos a ejemplificar. La primera ley la ley de inercia nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. O sea, una pelota puede estar ahí en reposo hasta que se apliquen fuerzas sobre ella, que modifiquen su estado de reposo, ¿sí? O una pelota puede estar en movimiento rectilíneo uniforme, digamos porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre ella, incluso la de fricción, digamos que está en movimiento rectilíneo uniforme, hasta que, por ejemplo, ponemos una barrera, una barra. Llega aquí, y hace que el balón pierda fuerza, luego empieza a frenarse o cambie su velocidad, ¿sí? Esa es la primera ley. Algo de manera un poquito así sencilla la tenemos que visualizar, ¿sí? Acuérdense, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa modifica su estado. La primera ley, la ley de inercia. En esa segunda ley, ¿qué es lo que nos dice? Es la famosa ley de la fuerza, ¿sí? Nos dice que la fuerza neta que ejerce sobre el cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, en su libro incluso nos hablaba de que ponemos dos pelotas, pero uno es un balón de fútbol y el otro es una pelota plástica, ¿sí? A las dos, ¿sí? Ahí disculpen los dibujos, chicos. Digamos que es un pie. A los dos le aplicamos la misma fuerza, ¿sí? Además de que van sobre una superficie. En esta segunda ley, pues eso nos dice la fuerza aplicada, la que se ejerce sobre el cuerpo, es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, ¿sí? Siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. ¿A qué se refiere? Básicamente que si tenemos estos dos objetos y le aplicamos la misma fuerza y la misma aceleración, este objeto puede que a los 10 metros se detenga, pero este no. Este se va a detener hasta los, pónganme a los 25 metros. ¿Por qué? Porque aparte de la fuerza de fricción, la fuerza de contacto, ¿sí? Tiene que ver la masa de cada objeto, ¿sí? Aunque apliquemos la misma fuerza y aceleración, va a depender de la masa del objeto, hasta dónde va a llegar el movimiento, ¿sí? Por eso, el balón de fútbol es más, digamos, es más pesado, tiene más masa que una pelota plástica. Por eso este a los 10 metros se va a detener, va a llegar al reposo, pero la pelota hasta los 25 metros por la masa que presenta, ¿sí? Es esta correlación entre la fuerza y aceleración aplicada y la masa de cada objeto, ¿sí? A eso se refiere la segunda ley, la ley de la fuerza, ¿sí? Con la fuerza que se aplique es el resultado, ¿sí? Sobre el objeto, ¿sí? Y que aunque apliquemos la misma fuerza a objetos diferentes, la respuesta va a depender de la cantidad de masa del objeto, ¿sí? Es igual como un autobús y un coche,
¿sí? Si la misma persona aplica la misma fuerza al autobús, luego aplica la misma fuerza al coche, hubo fuerza, hubo una aceleración igual o similar, pero el resultado es la variación de la distancia que alcanza a recorrer. ¿Por qué? Por la masa del objeto. Un autobús es mucho más pesado que un coche, ¿sí? A esto se refiere, chicos, la segunda ley de Newton, ¿sí? Muy bien. Voy a compartirles de nuevo la presentación. Esto es lo que hablamos, ¿sí? De la primera y segunda ley de Newton. Nos dice, chicos, aquí en la presentación, que otra manera de expresar la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza es que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y tiene la dirección de la recta según la cual la fuerza sea aplicada, ¿sí? Si aplicamos de este lado la fuerza a la pelota, va a ir hacia allá, claro, ¿sí? Una manera de expresar matemáticamente este principio es, acuérdense, fuerza es igual a masa. Este punto nos dice que es una multiplicación por aceleración, ¿sí? Fuerza es igual a masa por la aceleración, donde F es la magnitud de la fuerza neta actuando sobre el cuerpo M, ¿sí? Que es la masa, a la aceleración, que es el de aplique, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, chicos, aquí en la presentación, otro ejemplo de la segunda ley de Newton. Miren cómo tenemos esta polea, ¿sí? Pero que la diferencia es incluso el peso, ¿sí? El peso del objeto, ¿sí? Y la fuerza aplicada, finalmente. Vean la diferencia. Otro ejemplo de la segunda ley de Newton, miren. También es con polea, ¿sí? Un poquito más grande, aquí también. Miren cómo aquí, en la A, ¿sí? Lo que va a recorrer, aquí está, es esto, y la velocidad que pueda tener es muy diferente a esta, ¿sí? Porque aquí es fuerza y masa, la fuerza aplicable y la masa del objeto, y aquí es fuerza y dos masas, ¿sí? Porque aquí es el doble de masa que esta, ¿sí? Aquí es aceleración sobre 2. Miren. Tenemos que, para que pueda recorrer lo mismo que este, tenemos que aplicar el doble, en este caso, ¿sí? Y aquí está el resultado, miren, lo que va a avanzar este y lo que va a avanzar acá, ¿sí? La unidad de fuerza, chicos, en el sistema internacional, recuerden, es el Newton y se representa por una N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea, ¿sí? Que un Newton es igual a 1 kilo de masa por 1 metro sobre segundo al cuadrado de aceleración, ¿sí? Aquí está. La expresión de la segunda ley de Newton es válida para cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varía, como por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación, ¿sí? Fíjense lo que dicen. La expresión de la segunda ley de Newton es válida para cuerpos cuya masa sea constante, sí, que su masa no varíe, sea la misma en todo el proceso. Si la masa varía, por ejemplo, nos dicen el cohete que va quemando el combustible, se va quedando, va disminuyendo su masa. Aquí la relación de fuerza es igual a masa por aceleración no es válida, ¿sí? En el caso de sistemas en los que pueda variar la masa, se definirá una magnitud física nueva. Esta magnitud física es la cantidad de movimiento, que se representa por la letra P y que se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Es decir, P es igual a masa por velocidad. Estos, acuérdense, chicos, estamos entrando un poquito un tema diferente. En los casos en los que aplique, en los que en los que la masa del objeto que se mueve varíe su masa, ¿sí? Como el caso de lo que poníamos aquí del cohete, que como va quemando el combustible, pues la masa inicial ya no es igual a la masa durante el proceso de movimiento, ¿sí? Porque se va quemando. Miren, la cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal. La cantidad de movimiento se conoce como momento lineal. En términos de esta nueva magnitud física, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera, ¿sí?
Otra vez, utilizando esta nueva magnitud física, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Es decir, ¿sí? Que fuerza es igual a, ¿se acuerdan qué era P? P es cantidad de movimiento, ¿sí? Y se representa con la P. Por eso aquí hablamos de la diversidad de cantidad de movimiento y de tiempo, ¿sí? La variación temporal, variación de cantidad de movimiento y variación de tiempo. De esta forma, incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no sea constante. Para el caso de que la masa sea constante, recordando la definición de cantidad de movimiento y que cómo se deriva un producto, tenemos esto, chicos. Que bueno, aquí no me voy a ir a meter a fondo, chicos, porque aquí ya los voy a empezar a confundir. Ya estamos hablando de una variación de la magnitud debido a la pérdida de peso, pérdida de masa de un objeto, ¿sí? Ok. De la tercera ley de Newton, chicos, ahorita no nos vamos a meter, se las voy a dejar para la siguiente clase, nada más hablar de la tercera ley de Newton para no englobar el resto de información porque realmente son leyes muy amplias, ¿sí? Entonces ahorita en esta clase solamente veremos lo que es la primera y segunda ley, ¿sí? La ley de inercia y la ley de la fuerza, ¿sí? Ok, entonces acordémonos. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza, ¿sí? Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo, ¿sí? La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Ejemplos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es la fuerza y la aceleración que se le aplica a dos cuerpos con masa diferente. Aunque la fuerza sea la misma, el resultado va a ser diferente por la masa que tiene el cuerpo, ¿sí? Donde se aplicó la fuerza. Ok. Hasta aquí vamos a dejar ahorita con la primera y segunda ley de Newton, chicos. Y en la siguiente clase les voy a hablar solamente de la tercera ley de Newton para entrar, ahora sí, al tema de cómo actúan estas leyes de movimiento incluso en nuestra vida diaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nada más haciendo una remembranza en base a las actividades. Les repito, chicos, les pido de favor que completen la actividad experimental de la página 77, ¿sí? Aquí está el material que les pide y viene descrita el procedimiento, ¿sí? Aquí nos dice incluso que en el patio de su casa se puede aplicar esta actividad experimental. Hay que colocar el cuadro en su cuaderno e ir anotando los resultados, ¿sí? Aquí nos dice que por integrantes, claro, aquí aplíquenlo de diferente manera, porque no trabajamos por equipos, en su caso ustedes mismos, con sus hermanos o con sus papás. La segunda actividad experimental es la de la página 78, ¿sí? Aquí están los materiales que se necesitan, ¿sí? Donde vamos a, se va a ver aquí incluso, ustedes se van a adelantar un poco a la segunda ley, perdón, a la tercera ley, a la ley de acción-reacción. Y ya en la siguiente clase nos metemos a fondo sobre esta tercera ley, ¿sí? Miren, aquí dice que van a construir este dispositivo, que incluso se ve en la imagen, ¿sí? Y posteriormente van a colocar el globo dentro de otro popote y séllenlo con cinta adhesiva, como se observa en la segunda imagen. Aquí está, ¿sí? Inflen el globo con el popote y coloquen el vehículo sobre una superficie lisa. Déjenlo libre y observen lo que sucede. Hay que medir con una regla la distancia recorrida por el vehículo, ¿sí? Ok. Repito, chicos, hay que completar la actividad experimental de la página 77 y la actividad experimental de la página 78, ¿sí? Vamos a entender segunda ley y tercera ley. Muy bien. Pues chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos quedamos ahorita básicamente con la primera y segunda ley de Newton, ¿sí? Y ya en el siguiente video terminamos con las tres leyes de Newton. Muy bien. Pues muchas gracias. Quedamos al pendiente y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Cuídense mucho. Adiós.